Ok. Bueno, el tema de cardiopatía isquémica, sabemos que han entrado preguntas, por eso es importante ver cada concepto. Imagínense cada día que están estudiando una pregunta a resolver del examen. Obviamente no sabemos cuál va a ingresar. Esta presentación está preparada en base al libro de Harrison, tanto de la 20 Tanto de edición la... como la 21 edición. Entonces hay algunos, sobre todo en la parte de epidemiología y tratamiento, que hemos encontrado algunas diferencias. Y tenemos la ventaja de que qué temas, sabemos qué temas han sido actualizados en la 21 edición con relación a la 20 edición. ¿Ok? Con el acceso a su plataforma de MacGrill, ahí nos dicen qué temas han sido actualizados y qué temas no han sido actualizados. Entonces, se van a dar cuenta en los resúmenes que hay unos que han cambiado en cuanto al contenido y otros que no. Y lo mismo pasa en la plataforma. ¿Ok? Aquí la clave es que ustedes, aparte de estudiar, de leer, es que practiquen las preguntas de la plataforma. Los PDFs que les han enviado les van a subir a la plataforma para que ustedes puedan practicar en cuanto a las preguntas y demás. Bueno, antes de repasar cardiopatía isquémica, es importante conocer, recordar sobre todo un poco de anatomía. Dentro de la anatomía vamos a ver que el corazón está irrigada por las arterias coronarias, el miocardio, el endocardio y demás. Estas arterias coronarias nacen del tracto de salida de la aorta, todo lo que estoy pintando ahora. Miren, aquí tienen un ostium, y aquí tienen otro. De ahí nace. Por eso es cuando se afecta o cuando hay una malformación acá, en ese tracto de salida, pueden afectarse la salida de estas arterias coronarias. O cuando pongan alguna endoprótesis, los cirujanos eh, cardiotorácicos o los cardiólogos intervencionistas pueden obstruir. Entonces, de estos son los ostiums. Tenemos una arteria que es la arteria coronaria derecha, que va dando varias ramas. Una de estas son las ramas marginales derecha. Lo importante de esta arteria coronaria derecha es que irriga al ventrículo derecho la mayor parte, junto con la circunfleja, ¿no? Toda esta parte del ventrículo derecho. Entonces, cuando se obstruye, cuando hay un coágulo, una placa aterosclerótica rota, y se forma un coágulo, cuando la arteria coronaria repercute en el ventrículo derecho. Y el manejo hemodinámico del ventrículo derecho es diferente hacia el ventrículo izquierdo. Del otro lado nace la arteria coronaria izquierda principal, esta, la que estoy pintando. Y esta da dos ramas, que es la arteria circunfleja izquierda y la arteria descendente anterior izquierda. Ahora, ¿cuál de estas tres arterias es la que más se lesiona? Dependiendo qué cortes, qué artículos están, ¿no? La mayor parte es la descendente anterior. Hay otro término que han debido escuchar, es las enfermedades de tres vasos, dos vasos. Un vaso es obviamente cuando solo una arteria coronaria está involucrada. En este caso puede ser la arteria coronaria derecha. Cuando hay lesiones ateroscleróticas, tanto en la coronaria derecha, en la descendente anterior y en la circunfleja, ya son tres vasos. Entonces decimos que es una enfermedad de tres vasos. Y esto tiene que ver mucho, de aquí se extraen preguntas, sobre todo para las cirugías de revascularización o también para las cirugías de injerto. Entonces, esto es lo básico, porque esto repercute en el electrocardiograma. Cuando nosotros tenemos supradesnivel, infradesnivel, Wonda's Q, en el electrocardiograma podemos ayudarnos. ¿Qué arteria está obstruida? Esto es un electrocardiograma de 12 derivaciones que tiene B1, miren, B2, B3, B4, B5 y B6. Cuando yo encuentro alguna alteración del supradesnivel o infradesnivel o ondas Q patológicas en B1 y B2, es septal, septal. Cuando yo encuentro supradesnivel o infradesnivel o ondas Q patológicas en derivaciones B3 o B4, es anterior, anterior. Cuando encuentro supra o infradesnivel B5, B6, es lateral. ¿Por qué? Cuando es septal, ¿no? En B1, B2, la lesión, voy a cambiar acá un poco de color, la lesión puede estar acá, en la parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda, acá, B1, B2.
Cuando ya son más distales, pueden ver alteraciones B3, B4. Entonces, cuando encuentro alteraciones de B4, B3, B2, B1, digo anteroseptal, ¿no es cierto? Puede ser, es un infarto agudo de miocardio de cara. Si es B1, B2, B3, B4, puedo decir septo anterior. Permítame la batería. A ver, ahora sí. Entonces, esto es importante para ver las caras. Y las clásicas preguntas que ingresan en los exámenes de la residencia, ¿cómo es un infarto agudo de miocardio de cara inferior? ¿Es cierto? Clásica pregunta en los exámenes de la residencia. Entonces, la cara inferior incluye B2, B3 y ABF. Entonces, el 70 como el 80% de los casos es responsable la arteria coronaria derecha. Esto sobre todo le ayuda al intervencionista para ver qué lado está lesionado. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro con relación a esto. Ahora, Amarillo, Carlos. Doctor, si le escucho, doctor, ¿cuál era su pregunta? Hola. hola, hola. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí, doctor. Dígame, Ah, sí, sí. Doc, perdón la molestia. ¿Podría volver a explicar lo anterior, por favor? ¿del electro, las caras? Sí, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Cuando tenemos una alteración en el supradesnivel, ¿no? Del segmento ST o un infradesnivel, en B1, B2, eso se denomina septal. Ahorita les voy a mostrar un electro. Cuando tenemos alteración en el segmento ST, en la derivación B3 o B4, es anterior. Si es B5, B6, es lateral. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar ahora, a ver, permítanme, un electrocardiograma, un electrocardiograma que tenga un infarto de cara inferior. Miren, infarto de cara inferior. ¿En qué derivaciones tendríamos que encontrar supra-infradesnivel? B2, A B3, ver, ABF. de los de 3 ABF. En B2, B3 y ABF. Exacto, exacto. Entonces, vamos a ver este electrocardiograma, este cardioteca, que es un blog español, para todos los que van a ser internistas, cardiólogos, emergenciólogos, les recomiendo esta página. Van a aprender mucho, a mí me ha ayudado mucho. Miren, ustedes ven acá supradesnivel, miren, en derivación D3, supradesnivel. Si ustedes ven la cara B2, D3, ABF, ahí está el supradesnivel. Miren, aquí está un supradesnivel y en ABF. Entonces digo, este paciente tiene un infarto de infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT en la cara inferior. ¿Ok? Porque está en B2, B3, ABF. En B1, miren, no hay. Ahí está amputada la R. En B2 lo mismo, pero no hay supra ni infradesnivel. Algunos casos se pueden evidenciar imágenes de espejo. Otra, por ejemplo, vamos a poner infarto de miocardio de cara anterior o anterior extensa o septo anterior o anteroseptal. Anteroseptal. Si digo anteroseptal, ¿qué derivaciones deberíamos de buscar? B1, B2, B3. B1, B2, B3 y B4. Exacto. B1, B2, B3, B4. Entonces veamos este electro. Miren, dice, este es un infarto de miocardio anterior. Significa B3, B4, ¿no? Como hemos visto. B3, B4, anterior. Como estamos diciendo, anterior septal, entonces en B1 y B2 igual deberíamos de encontrar, ¿no? Porque me dice septal. Entonces veamos el electro. Ahí tienen el electro. Miren, está amputada la onda R y tienen el supradesnivel. Miren en B1, supradesnivel.
B2, supradesnivel. Si solo estuviera el supradesnivel en B1, B2, sería septal. Pero además acá está en B3, B4, ya sería anteroseptal o septo anterior. ¿Se comprende? No sé, el doctor que me ha preguntado, ¿está bien? ¿Se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Si yo tuviera un supradesnivel, al doctor que nos ha preguntado, supradesnivel B5, B6, ¿qué tipo de infarto sería? Lateral. 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 Lateral baja. Exacto. Infarto Lateral agudo baja. miocardio de cara lateral. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Todos han comprendido esa parte. Entonces, así se lee un electro, ¿no? Está fácil. Ahora, siempre las clases intentamos comenzar con un caso clínico para ver para qué estoy aprendiendo, por qué me están preguntando. Lo voy a hacer rápido por cuestiones de tiempo en esta parte. En La Paz, un varón de 60 años de edad acude a la consulta de cardiología. ¿Por qué? Por dolor torácico. Ese es el motivo de consulta. El dolor torácico puede ser de origen anginoso o puede, digamos, de las arterias coronarias o puede ser de origen no coronario, ¿no? De origen no coronario. Entonces, dentro de origen no coronario, puede ser mucho, puede ser una neumonía, puede ser un síndrome de derrame pleural, puede ser un dolor muscular, sobre todo en los jóvenes que vienen, ¿no? 20 años, que no tienen factor de riesgo, y me dicen, me duele el pecho, ¿no? Me duele el tórax y de repente están somatizando el dolor. Y dentro de los antecedentes personales patológicos de importancia, el paciente tiene hipertensión, tiene diabetes mellitus y dislipidemia. Entonces, yo sé que este paciente ya tiene factores de riesgo, factores de riesgo. No es lo mismo tener un dolor torácico en un paciente de 20 años que en un paciente de 40 años que tiene factores de riesgo. En este paciente de 20 años, si viene por dolor torácico, no voy a sospechar que tenga un infarto. Lo primero a sospechar es que no está con ansiedad, no está somatizando, mientras que en este paciente de 40 años con factores de riesgo, sí tengo que pensar en un síndrome coronario agudo. Entonces, mucho depende del escenario clínico. Su tratamiento habitual está tomando 5 miligramos de amlodipino, un calcio antagonista, simvastatina 40 miligramos y 850 miligramos de metformin. Entonces, ese es nuestro caso clínico. Desde hace aproximadamente 4 meses tiene dolor torácico de características supresivas, que es característico de la cardiopatía isquémica, que se irradia el cuello con sensación acompañante de falta de aire, que todo el mundo lo sabe, ¿no? La característica del dolor torácico, que aparecía cuando realizaba esfuerzos moderados como subir más de 2 pisos o escaleras y desaparecía tras reposar unos 5 minutos. Entonces aquí los tiempos son importantes. ¿Cuánto es la presión arterial? Miren, 155/95. Y ustedes para el examen de la residencia tienen que dominar la clasificación de la hipertensión arterial, los estadios, según el Harrison, porque actualmente ya han cambiado las guías, algunos parámetros. Tiene un índice de masa corporal de 29. A la auscultación cardíaca, si un paciente viene con dolor torácico, tengo que el examen físico lo más detallado posible, el sistema cardiovascular, porque tampoco me voy a poner a ir a buscar, no sé, parte de la rodilla, la cadera, ¿no es cierto? Que eso importaría la parte de trauma. Entonces, cuando vean ustedes un paciente que viene por un problema cardiológico, es importante la parte semiológica cardiovascular. Y aquí nos dicen que revela tonos apagados, rítmicos, con soplo suave en la punta, sin frémito asociado y pulmones bien ventilados. Y este es el electrocardiograma. Lo primero es identificar, como todo cualquier electrocardiograma, ver si el paciente cumple criterios de ritmo sinusal. Es lo primero que tenemos que identificar. Entonces acá nos muestra un electrocardiograma con ritmo sinusal, con algunas extrasístoles auriculares, como ustedes ven aquí en la imagen. Miren, unas extrasístoles auriculares. Tiene un PR de 150, el eje está como a 30 grados, un QT de 360 y miren.
se evidencia en derivación de 3. Miren, estas ondas Q. Me estoy pintando, voy a exagerar. Ondas Q. Aquí tienen otras ondas Q. Y T aplanadas en derivaciones de 3. Entonces, esto ya nos hace sospechar que el paciente tiene algún problema en la cara inferior y probablemente la lesión está en la arteria coronaria derecha. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la etiología frecuente de la cardiopatía isquémica o también llamada síndrome coronario crónico? ¿Qué es angina? ¿Qué es una angina estable? ¿Qué es una angina inestable? ¿Cuáles son los equivalentes anginosos? ¿Cómo se diagnostica la cardiopatía crónica estable? ¿Cuáles son los factores que reducen el suministro de oxígeno? ¿Qué factores aumentan? ¿Y cómo se produce el robo coronario? ¿Y qué medicamentos han demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con cardiopatía isquémica? Todo el mundo lo sabe, esto nadie puede fallar, que la primera causa, etiología de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. Nadie puede fallar esa pregunta. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre la aterosclerosis y la arterioesclerosis? Bueno, hay muchos que se confunden. Pueden activar su micrófono. La aterosclerosis mayormente compromete los vasos medianos y grandes y la arteriosclerosis serían los vasos pequeños y los medianos, ¿no? Ya, estilo vasculitis. Ya, La otra vez. aterosclerosis, Aterosclerosis por ateroma y aterosclerosis es causada arteriosclerosis por principalmente por fibrosis ateroma. Uno se forma a distancia. La aterosclerosis está más relacionada con una placa ateromatosa que va a reducir la luz y la arteriosclerosis, la rigidez de las arterias. Exacto. Muy bien, doctor. Y la doctora que mencionó previamente igual. Muy bien, doctora. Esa es la gran diferencia. Cuidado que en el examen le pongan como opción arteriosclerosis. Cuidado, es diferente la definición. Ambos, probablemente ambos, van a llegar a una disminución en la luz de la arteria. Digamos acá, va a disminuir. Una, la aterosclerosis, la disminución del lumen es porque se están depositando grasa, lípidos, LDL, ¿no? Y esto disminuye y se forma la placa aterosclerótica. Mientras que la arteriosclerosis es disminución en la elasticidad. Ustedes saben que en la túnica media hay un colágeno tipo 4 denominada la elastina, que da la flexibilidad a las arterias. Cuando uno pasa los años, estas arterias se vuelven más rígidas por múltiples causas y una de estas, la disminución de la elastina producida por los fibroblastos. Entonces, cuidado en el examen, ¿no? La clave, la causa es aterosclerosis por dislipidemia. Y toda la fisiopatología que ustedes pueden involucrarlos a los factores de crecimiento de los megacariocitos derivados de plaqueta, a los receptores BCAM y CAM1, los linfocitos, y cuando la placa aterosclerótica se va depositando en la túnica media de los vasos sanguíneos coronarios, hay células macrófagos que van fagocitando, y a esto se denominan las famosas células espumosas. Y las células espumosas no son nada más que macrófagos cargados llenos de lípidos que están fagocitando, comiendo. Ustedes ven acá una biopsia con tinción de hematoxilina y eosina y ustedes ven acá la grasita, la placa aterosclerótica dentro de la túnica media de un vaso sanguíneo. Entonces, esta aterosclerosis no solamente provoca, está involucrada el corazón, sino también va al cerebro. Entonces, cuando esta placa aterosclerótica involucra al cerebro, se produce los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, los famosos strokes. Cuando también afectan las arterias periféricas, por ejemplo, acá un paciente que ustedes ven un pie con datos de isquemia, de cianosis, es una enfermedad arterial periférica. Entonces, la aterosclerosis se produce, afecta a todo el cuerpo
Y hay una parte que el libro de Harrison menciona a los cuántos años de edad se va produciendo la aterosclerosis. ¿Qué dice Harrison? 20 años. Eso, A los 20 años. muy bien, doctores. 20 años, es decir, la mayoría de ustedes deben rondar entre los 23 hasta los 35 años más o menos. Entonces ya desde los 20 años nuestro cuerpo ya está pasando con esto, ya nuestros vasos sanguíneos están con grasita, ¿no? Está con placa aterosclerótica. Y también cuando afecta el sistema nervioso central, se produce la demencia vascular subcortical, que es la enfermedad de Binswanger. Y también en las arterias renales van produciendo la aterosclerosis y se va generando, en este caso, la hipertensión renovascular. Y en este caso lo que nos toca la cardiopatía isquémica. Entonces, la cardiopatía isquémica no es nada más que un trastorno de miocardio donde recibe cantidad insuficiente de sangre y oxígeno y esto surge cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Por ejemplo, nosotros vamos a imaginar, esta es el músculo, el miocardio, ¿no? El músculo. Entonces, estas células, estos miocardiocitos, tiene una demanda. Dice, yo necesito oxígeno, necesito glucosa. Es la demanda. ¿Quién va a proveer los vasos sanguíneos, ¿no? En realidad, el eritrocito cargado con el oxígeno. Y también por ahí va a estar nadando la glucosa. Entonces, cuando este vaso sanguíneo está en un proceso de aterosclerosis, esta liberación de oxígeno, existe un desequilibrio. ¿Quién sufre? Estas células del corazón. Dicen, ya no tengo oxígeno, necesito oxígeno. Y si no recibe, puede llevar a la isquemia y necrosis. Entonces, tenemos una demanda y esta demanda interviene la contracción miocárdica, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el llenado ventricular. Y la oferta depende de la permeabilidad de este vaso sanguíneo y depende de la dilatación coronaria. Entonces, la causa de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis de las arterias coronarias epicárdicas. Nadie la puede fallar. Luego tenemos factores que reducen el suministro de oxígeno. ¿Por qué? Por la aterosclerosis, por ruptura de la placa, trombosis, estenosis, y estos son algunos vasoespasmos que alguna doctora o doctor mencionaba, el aumento de la frecuencia cardíaca y la anemia. Todo relacionado con mi disponibilidad de oxígeno, ¿no? Con la DO2. Ahí tenemos el eritrocito que va a suministrar el oxígeno al miocardio. Factores que aumentan la demanda de oxígeno, frecuencia cardíaca, el aumento de la poscarga y la anemia. ¿Qué enfermedad? A ver, los voy a esquematizar. Ahí tenemos el miocardio. Ahí. Este miocardio necesita oxígeno. ¿Qué enfermedad aumenta la poscarga? Insuficiencia cardíaca congestiva podría ser. Que Ya, no es la precarga, ¿no? La hipertensión arterial, doctor. ya esa, muy bien. La hipertensión arterial sistémica. Otra, la estenosis aórtica. Por ejemplo, un paciente, ustedes saben que del ventrículo izquierdo sale la aorta. Cuando hay una estenosis de la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo ya no puede expulsar el volumen sistólico, ¿no? Le cuesta expulsar. Entonces está aumentada la poscarga, ¿no? Está aumentada la poscarga. Lo mismo pasa en hipertensión. Aumentada la poscarga. ¿Y qué pasa? El ventrículo. El ventrículo izquierdo dice, ya no puedo expulsar volumen sistólico, me cuesta, hay mucha resistencia. Entonces el ventrículo izquierdo lo que va a hacer es hipertrofiarse, ¿no? Comienza a hipertrofiarse. Entonces en el electrocardiograma, ¿qué vamos a evidenciar? Datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia es un círculo vicioso porque las células comienzan a consumir mayor cantidad de oxígeno y esto entra en un círculo vicioso.
Por eso son factores que aumentan la demanda de oxígeno. Aumento de la frecuencia cardíaca, obvio, sístole, diástole, aumento de la poscarga, hipertensión, estenosis aórtica y la anemia, obviamente, porque la disminución de la masa globular, pues no lleva la cantidad suficiente de oxígeno. ¿Ok? Esto de la Doctor, epidemiología, dígame, una, doctora, le escucho, le escucho. una pregunta, y entre los factores que disminuyen la oferta, ¿de qué manera, o sea, los factores que reducen el suministro de oxígeno, la frecuencia cardíaca, ¿de qué manera afectarían esto? ¿En la reducción o en el aumento? En la reducción, doctor. Ya. Eh, Un corazón que late a 60 latidos por minuto, vamos a imaginar que consume una cantidad de oxígeno de 1200. ¿Ok? Está, digamos, usted está caminando a 60 latidos por minuto y comienza a trotar. Su frecuencia cardíaca va a aumentar. ¿Por qué? Porque las células de su cuerpo requieren mayor cantidad de oxígeno y tiene que aumentar el gasto cardíaco. Entonces, su frecuencia cardíaca que está en 60, digamos usted comenzando a trotar, va a llegar a 110 latidos por minuto. El corazón necesita más oxígeno porque está aumentando la frecuencia cardíaca. Necesita más oxígeno. Por lo tanto, a 110 latidos por minuto, ya no va a consumir 1200, consumirá 2000 de cantidad de oxígeno. Ahora, esto es cuando aumenta la demanda de oxígeno. Acá también, cuando reducen, también está la frecuencia cardíaca. Esto tiene que ver con el tiempo de llenado ventricular izquierdo, con la diástole. Una persona que está latiendo rápido su corazón, está en taquicardia sinusal, el tiempo de llenado diastólico se acorta. A ver, explicando de otra manera, es como el corazón, ¿no? Hace sístole, diástole, rápido, rápido, ¿no? Entonces no comienza a llenarse, es el no, no comienza a llenarse completamente el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, disminuye el tiempo diastólico. Por eso es cuando el aumento de la frecuencia cardíaca también reduce el suministro de oxígeno, porque no le llega todo. ¿Se entendió, doctora? Más o menos. Sí. Ujú. Muchas gracias, doctor. Excelente. Muy bien. La clave es entender la fisiopatología. Para todos los que van a ser emergenciólogos, internistas, intensivistas clínicos, es entender la fisiopatología. Ahí les recomiendo cualquier libro de fisiopatología. Para mí es excelente, Fisiopatología de Porto, ¿no? Es buenísimo ese libro. Ahora, con relación a esta parte, todos los libros de epidemiología, todos los libros en este caso, todos los capítulos de medicina interna tienen la parte de epidemiología. Revisando todas las preguntas de los años anteriores y sabemos que son estos datos internacionales, no le den tanta relevancia, ¿no? O sea, ¿quién se va a aprender? ¿Tú crees que vamos a recordar que en Estados Unidos la prevalencia, incidencia, etcétera? No, no creo. Entonces, no le den tanta relevancia a la epidemiología del libro de Harrison, ¿ok? Porque no han entrado preguntas hasta ahora y espero que no entren. Entonces vamos a optimizar el tiempo, vamos a optimizar em, el conocimiento en factores, en conceptos potencialmente que sean preguntas de examen. Ahora, para todo hay riesgo, ¿no? Ustedes saben que la investigación que ustedes realizan, pueden ser estudios observacionales, o pueden ser estudios experimentales o cuasi experimentales, como quieran clasificarlo, experimentales. Los estudios observacionales tenemos de tres tipos: los estudios transversales, que nos ayudan a ver la parte de epidemiología, prevalencia, incidencia; los estudios de corte, ¿ok? Que normalmente suelen ser prospectivos; y los estudios de casos y controles. Y los experimentales están pues los ensayos clínicos aleatorizados. Estos factores de riesgo normalmente
pueden estudiarse con estudios de corte o estudios de casos y controles. En los estudios de corte, normalmente suelen ser con odds ratio, es una variable para medir asociación. Y con casos y controles, ¿ok? En esta puede ser incluso OR, incluso puede ser riesgo relativo en cortes. Mientras los casos y controles suelen ser retrospectivos. Y en esto sí o sí pueden ser odds ratios. ¿A qué quiero llegar? Cuando ustedes lean algún artículo o en Dynamed, en UpToDate, cualquier artículo, les van a mostrar los factores de riesgo. Incluso Harrison, no sé para qué tema muestran la cantidad de odds ratio y riesgos relativos para cada variable. Entonces, cuando nosotros tomamos una cohorte de pacientes X, se han comparado que hay pacientes que tienen obesidad, que tienen resistencia a la insulina, que tienen diabetes mellitus 2 y tabaquismo, y otra cohorte que no tienen esas variables, porque aquí tenemos variables de exposición, ¿no es cierto? Y variables de resultado, en este caso sería la cardiopatía isquémica. Entonces, todos los pacientes que han presentado estas variables, estos factores, han desarrollado más cardiopatía isquémica. Entonces, los factores de riesgo son obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, tabaquismo. Predisponen a que un paciente tenga cardiopatía isquémica. Incluso, aquí deberían darnos, ¿no? La obesidad tiene, por ejemplo, un riesgo relativo de 3. La resistencia a la insulina, un riesgo relativo de 2.1. Y aquí tienen que ver mucho los intervalos de confianza. Si los intervalos de confianza no pasan el 1, por ejemplo, aquí podemos decir un intervalo el riesgo relativo está de 1.9 a 3.1, no pasa el 1, esto va a ser una P estadísticamente significativa, menos de 0.05. Y esto hace que rechacemos la hipótesis nula. No sé si lo estoy confundiendo. El punto es que cada factor de riesgo tiene una medida. En este caso es riesgo relativo, son estudios de cohorte, o van a encontrar como odds ratio, que son estudios de casos y controles. También algunas de estas variables se suelen ejemplificar o se suelen mostrar en ensayos clínicos aleatorizados. La fisiopatología, creo que todas la conocen, es la obstrucción, la disminución de aporte de oxígeno hacia el miocardio. Entonces, aquí tenemos un aporte de oxígeno y una demanda de oxígeno. El aporte es lo que yo le estoy ofreciendo al corazón. ¿De qué depende? La cantidad de oxígeno inspirado, de la función pulmonar, la cantidad de la hemoglobina y el flujo coronario adecuado. ¿Me pueden preguntar en el examen? Sí. Yo prefiero que ustedes razonen a comenzar a memorizar. Sé que hay algunos conceptos sin necesariamente la tienen que memorizar, pero esto traten siempre de analizar la fisiopatología. Y los determinantes, la frecuencia cardíaca, como habíamos dicho, cuanto más alta esté, el corazón necesita mayor cantidad de oxígeno. La contractilidad de miocardio y la presión sobre la pared del miocardio. Esto es poscarga indirectamente, poscarga. Por eso los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica obviamente tienen riesgo de cardiopatía isquémica. ¿Ok? Muy bien. El flujo coronario. De aquí, ¿qué suelen preguntar en los exámenes de la residencia? ¿En qué fase el miocardio se nutre? ¿En qué fase? En la diástole. La diástole. Entonces, cuando un corazón, un miocardio está sufriendo, tiene isquemia miocárdica, le llega menos cantidad de oxígeno, lo primero que se va a alterar es la diástole. La diástole. Y pregunta para ustedes, ¿cómo puedo, digamos, llega un paciente a ti, ¿no? Y dice, doctora, doctor, quiero saber cómo está mi función diastólica. ¿Qué examen complementario le solicitarían? Ecocardio. Eso, muy bien, doctor. Con el ecocardiograma transtorácico, el ETT, vamos a ver cómo está la función diastólica. Entonces, dice, no,
Mi cardiólogo y me hice una ecocardiografía y salió que tengo disfunción diastólica. Ya me está diciendo que algo en mi corazón ya está yendo mal. Entonces, para el examen es que el flujo coronario es bifásico, la diástole es la mayor parte y es en esta fase donde se alimenta el corazón. Eso la tienen que tener muy clara. Y el 75% tiene una parte de la resistencia que pueden ser por grandes arterias epicárdicas, en este caso las coronarias, que son las R1, los vasos prearteriolares, los R2, y las arteriolas y capilares intramiocárdicos R3. Pero de estas tres, la que mayor determina es el R2 y el R3. Esa es la resistencia que le están dando al, a las arterias coronarias. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el flujo coronario está dominada o está regulada por dos vías, la vía metabólica y la vía de la autorregulación. La vía metabólica, su nombre mismo lo indica, metabólico, oxígeno. Si sabemos que al corazón no le llega mucha cantidad de oxígeno, disminuye la cantidad de oxígeno, los vasos coronarios se vasodilatan, vasodilatan. Pregunta para ustedes, ¿cuáles son las sustancias bioquímicas que vasodilatan en el cuerpo? Vamos. El óxido Los nitrógeno. ácidos y la prostaciclina. Muy bien, Óxido nítrico. muy bien, doctores. En el corazón hay muchas sustancias vasodilatadoras en nuestro cuerpo, ¿no? Las prostaglandinas, las bradicininas, y este es el que más nos interesa en el corazón, el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora para los que no saben, están recordando. Y hay un fármaco que estimula a la liberación y a la síntesis de óxido nítrico y por lo tanto favorecen la vasodilatación. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué fármacos? Nitroglicerina, nitrato. Eso, el nitrato disosorbide, la nitroglicerina, básicamente son los nitratos. ¿Ok? Perfecto, doctora. Eso es lo que hacen, ¿no? El corazón. Ahora, la otra resistencia que se adapta a la presión arterial es la autorregulación, ¿no? Por el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El espasmo coronario, esto sobre todo se da en jóvenes. Y aquí nos ayuda, como es un espasmo, esto genera angina de Prince-Metal. Nadie puede fallar esto. ¿Cuál es el tratamiento para la angina de Prince-Metal o el espasmo coronario? Son los, Calcio Calcio antagonistas. ¿cuál? Nifedipino. Nifedipino, Dihidroperidona. amlodipino. Hidropiridínico. Ya, esa es la clasificación de los calcio antagonistas, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, ¿no? Ahora, dentro de los calcio antagonistas, el que está recomendado es el amlodipino para angina de Prince-Metal, ¿ok? Los calcio antagonistas. Ahora, esta obstrucción de las arterias coronarias no necesariamente puede ser por aterosclerosis, también pueden ser por trombos arteriales, también puede ser una aortitis. Como les había comentado a un principio, acá puede generarse una aortitis, ¿no? Acá, esta es la aorta y esto se inflama y puede obstruir la salida de las arterias coronarias y por lo tanto esta aortitis genera obstrucción y por lo tanto puede morir el miocardio. Pregunta para nosotros, causas de aortitis. Aneurismas. Ya, puede ser los aneurismas, pero una causa importante es la sífilis. Generan artritis. Y otra causa son las anomalías congénitas, ¿no? Por ejemplo, el origen anómalo de la arteria descendente anterior izquierda, que puede generar cardiopatia isquémica. Entonces, como el corazón dice, estoy sufriendo, ¿no? No me llega oxígeno a estas células del corazón. Entonces,
va a darse en la manera de poderse regular. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, presión alta, que el asesino silencioso, aumenta la poscarga. Este aumento de la poscarga hace que el ventrículo izquierdo se hipertrofie. Miren, este ventrículo izquierdo hipertrofiado. ¿Por qué? Puede ser porque está con hipertensión arterial sistémica o una estenosis aórtica severa. Entonces, como las arterias epicárdicas, las arterias coronarias discurren por la parte en la superficie, entonces el oxígeno que le llega, ¿no? Le llega acá, a estas células, ¿no? Le llega bien a estas células, ahí. Pero el oxígeno a medida que va pasando, no le llega completamente al endocardio. Por eso suele haber acá isquemia subendocárdica. Y la isquemia subendocárdica en el electrocardiograma, ¿cómo lo evidencio? Con descenso del ST y Depresión del segmento ST. Eso, muy bien, doctores. Bien, buenísimo. Entonces, un paciente puede tener ya lesiones subendocárdicas. Obviamente, la anemia hemos comentado, y lo mismo, ¿no? Cuando el glóbulo rojo está enfermo, en vez de cargar oxígeno, lleva dióxido de carbono, carbaminohemoglobina, carboxihemoglobina, monóxido de carbono, también obviamente van a afectar. Y la angina microvascular es una constricción anormal con la imposibilidad de dilatarse las arterias coronarias y lleva a las anginas microvasculares. Es un concepto que lo refiere Harrison, pero pues nosotros no decimos en diagnóstico si un paciente tiene angina microvascular, eso tenemos que hacerlo por cateterismo cardíaco. Aquí Harrison nos explica un poco cómo es la macrocirculación y cómo es la microcirculación. Sabemos que la microcirculación comienza con las arterias pequeñas menos de 400 micrómetros de diámetro. ¿Por qué es importante? La macrocirculación, señores, se encarga del flujo coronario, del flujo y del transporte. La macrocirculación, las arterias epicárdicas que miden más de 400 micrómetros. Las arterias de la microcirculación controlan la presión, los metabolitos, y el metabolismo puede ser por regulación e intercambio. Entonces, cuando a alguien les preguntan dónde se genera mayor resistencia total al flujo, sobre todo en las arteriolas, menos de 100 micrómetros. Si yo quisiera, digamos, están postulando más de 2.000 personas y solo tengo 5 puestos, y si realmente quiero aplazarles, preguntaríamos esto, una pregunta así súper cerrada. ¿Qué arteriolas o de qué diámetro es el mayor porcentaje de la resistencia total al flujo de arteriolas menos de 100 micrómetros? Miren, aquí cómo está esquematizado, de color lila. Recién aquí comienzan a aumentar el porcentaje de la resistencia en arteriolas menos de 100 y posteriormente comienzan a disminuir. ¿Y dónde se genera el intercambio? Digo, te doy oxígeno, me devuelves dióxido de carbono en capilares menos de 10 micrómetros. Obviamente son conceptos muy detallados, ¿no? Muy profundos para ver estos. Ahora, eso es con relación a la cardiopatía isquémica. A la aterosclerosis coronaria tiene sus propios factores de riesgo y estas las deben comparar con factores de riesgo para cardiopatía isquémica, ¿no? Aquí es obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, tabaquismo. Estos son factores de riesgo para cardiopatía isquémica. Mientras para la aterosclerosis coronaria tenemos dislipidemia, tabaquismo, hipertensión y diabetes. Suelen ser casi similares. Si tú vas a postular a una especialidad que tiene uno o dos puestos, por ejemplo, no sé, neurocirugía, dermato, gastro, que son especialidades hiperpeleadas, tienes que llegar a dominar esto. No hay otra, ¿no? Realmente entrar a ese primer lugar y que nadie te pueda arrebatar tu puesto. Ahora, dentro de la aterosclerosis hay factores de riesgo, pero también hay la sangre vulnerable, la sangre que favorece a este mecanismo fisiopatológico y una de ellas es la LDL. Hay una pregunta que se les hemos enviado en PDF. ¿Cuál de estos eh,
variables de lípidos es la más heterogénica y es la LDL. También están involucradas el factor hístico, el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, el factor 7, que van a generar a que esto sea una sangre vulnerable. Y esto predispone a la hipercoagulabilidad e hipofibrinólisis. Entonces, tenemos la aterosclerosis y el estado de hipercoagulabilidad. Entonces, por alguna razón, esta placa aterosclerótica que está en la túnica media se rompe, ¿no? Se rompe y lo que va a generar es la adhesión y la agregación plaquetaria. Van a generar las plaquetas, se van a formar el famoso coágulo y se activa la cascada de coagulación. Entonces, ahí se genera, ¿no? Ahí si se obstruye parcialmente, angina inestable o infarto agudo de miocardio, que lo vamos a ver la próxima clase en el síndrome coronario agudo. Ahora, aquí tenemos los desencadenantes de la isquemia, ¿ok? La actividad física. Por eso un paciente con cardiopatía isquémica trota, hace ejercicios y le duele el pecho por la actividad física. Y también han debido escuchar, es que se ha infartado porque le ha engañado su esposo o su esposa, o porque se ha muerto su hijo, su hija o su pareja. Entonces hay una descarga adrenérgica importante de adrenalina, noradrenalina que predispone a la formación de vasoespasmos. Yo he tenido pacientes como de 30, 32 años que estaban involucrados en la parte judicial, ¿no? Que estaban manejando un proceso, un juicio así grave y estaban muy estresados y se infartaron. Imagínense una persona de 28 años o 30 años, joven, re joven, infartados, con la mitad del corazón no estaba funcionando. Entonces, el estrés emocional también predispone o desencadena un síndrome coronario agudo. Y siempre, ¿no? La taquicardia, que es por estrés o fiebre, también predispone a los desencadenantes de isquemia miocárdica. ¿Ok? Ahora, alguien se pregunta y dirá, ok, yo tengo el corazón, tengo el septo interventricular, ahí tengo el ventrículo izquierdo, el derecho. Entonces, las arterias epicárdicas están obstruidas, ¿no? Se están obstruyendo. La que más se afecta es el endocardio, ¿no? Porque no le llega mucho oxígeno. Entonces, esta isquemia lo que va a provocar es una hipoperfusión. Le llega menos cantidad de oxígeno al miocardio. Esta hipoperfusión va a generar tres cosas. Eso no se pueden olvidar, señores. No pueden olvidarse. Va a alterar la función mecánica, la función bioquímica y la función eléctrica. Entonces, ¿cómo vamos a identificar la alteración mecánica? Por ecocardiografía. Entonces, si nosotros buscamos, a ver, nos vamos a ir acá a, nos vamos a ir a YouTube, vamos a buscar discinesia, hipocinesia, bla, bla, bla. Vamos a ver. ¿Si están viendo mi pantalla? No. No, No, no se puede. No, No doctor, sé. no se No se puede, Perdón, ahorita voy. Hipocinesia, discinesia y asinesia. Asinesia. Por ecocardiografía. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. En este video Ahí está. ¿Dónde está el zoom? Ahora sí pueden ver la pantalla, no todavía. Sí, sí, doctor. Sí, Ok. doctor, sí, se ya ve. se ve la Sí, pantalla. entonces, Y ya la se ve. hipoperfusión genera alteración mecánica, ¿verdad? Esa alteración mecánica se puede traducir en hipocinesia, discinesia y asinesia. Entonces Quiero aquí, explicarte conceptos ecocardiográficos como hipoquinesia, asinesia y discinesia. ¿Qué son? Primero, la hipoquinesia. La hipoquinesia se refiere a una disminución en la contractilidad de una parte del corazón.
En otras palabras, los músculos cardíacos en la región no se contraen normalmente durante la actividad cardíaca. Esto puede ser causado. Miren, ustedes ven acá, este es el ventrículo izquierdo y hay una parte, una pared que no se contrae completamente. Tal vez no puedan diferenciarlo, no tengan ojos de cardiólogos, pero hay una parte del ventrículo izquierdo que no se contrae de manera adecuada. Entonces eso es hipoquinesia, ¿no? Es alteración mecánica por la cardiopatía isquémica. Por una reducción en suministro de sangre Doctor, no se escucha. No se escucha, Doc. del corazón. En otras palabras, los músculos cardíacos en la región no se contraen normalmente durante la actividad cardíaca. Esto puede ser causado por una reducción en el suministro de sangre o por un daño en el área del músculo cardíaco. La hipoquinesia puede afectar a una parte del corazón o a varias partes y su severidad puede variar desde leve, moderada o hasta grave. El otro concepto es aquinesia. La aquinesia es una condición en la que una parte del corazón no se contrae en absoluto durante el ciclo cardíaco. A diferencia de la hipoquinesia, donde hay una contracción reducida, en la aquinesia no hay contracción en absoluto en la región afectada. Esto puede deberse a un bloqueo total del flujo sanguíneo hacia esta área o una lesión grave en el músculo cardíaco que impide la función normal. Y por último, tenemos la discinesia. La discinesia se refiere a un tipo específico de anomalía en la contracción del músculo cardíaco. En condiciones normales, durante un ciclo cardíaco, el músculo cardíaco se contrae y se relaja de manera coordinada y sincronizada para así poder bombear la sangre de manera eficiente dentro y fuera del corazón. Sin embargo, en la discinesia, esta contracción se vuelve anormal. En la discinesia, en lugar de contraerse de manera uniforme y coordinada, el músculo cardíaco en una región específica del corazón puede moverse de manera irregular o paradójica. Esto significa que en lugar de contraerse durante la fase de eyección del ciclo cardíaco, la región afectada puede moverse en la dirección opuesta, lo que interfiere con el bombeo eficaz de la sangre. En resumen, mientras que la hipoquinesia implica una contracción reducida en una parte del corazón, la quinesia implica ausencia total de contracción y la discinesia se refiere a una contracción anormal o irregular en esas áreas. Estos son los términos importantes de la ecografía que ayudan a describir la función del corazón y a identificar posibles problemas cardíacos de contractilidad, principalmente en la cardiopatía isquémica. Bueno, espero que esta información te haya sido de utilidad. Si es así, pues regalarnos un like, compartirlo y haz que este video sea visto por muchas personas. ¿Comprendieron? ¿Hay alguna pregunta de la alteración mecánica? Está bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la alteración mecánica genera esas alteraciones, ¿ok? Ahí lo que le... Perdón, doctora. Hola. Ok. Aparte de eso, dentro de esta alteración mecánica puede llegar a fallo de bomba. Y este fallo de bomba va a generar insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque está disminuida la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEBI. También existe alteración bioquímica. Y dentro de las células lo que va a existir es aumento del calcio. Y las anomalías eléctricas que estas han sido preguntadas ya en los exámenes de la residencia, tanto en Bolivia y en otros países, casi siempre ingresa. Y lo que vamos a tener es alteración en la repolarización. Recuerden ustedes la onda P, Q, R, S y la onda T. Y en esta fase, en la fase de repolarización, es donde existe alteración, específicamente en el segmento ST y en la onda T. Entonces,
Cuando existe inversión transitoria de la onda T, miren, voy a dibujar la onda P, la onda Q, R y la T negativa. Miren, T negativa, T negativa. Esta T negativa lo que me dice es que existe isquemia intramiocárdica. Onda T negativa, isquemia intramiocárdica. Onda P, QRS y segmento ST disminuido. A ver, voy a dibujar algo mejor. No sé si tengo espacio. A ver, veamos esto. Onda P, QRS y infradesnivel. Miren, todo este infradesnivel. Este infradesnivel del segmento ST es lesión subendocárdica. Lesión subendocárdica. Significa que dentro de mi músculo esta lesión se está dañando. Mientras que la isquemia transmural o el supradesnivel, la onda P, ahí tenemos supradesnivel del segmento ST, supradesnivel, ¿no? Estoy exagerando, entonces la lesión es transmural, todo esto. Pero además, en el electrocardiograma se puede evidenciar la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Ambos son arritmias malignas. Y a un principio de la clase decíamos, ¿no? ¿Por qué un paciente con cardiopatía isquémica puede fallecer? Por muerte súbita. ¿Y por qué es la muerte súbita? Porque tienen arritmias eléctricas, o sea, tienen alteraciones eléctricas que produce la isquemia. ¿Y cuáles son esas arritmias malignas? La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Y otro concepto que nos han preguntado también en el examen como caso clínico son los puntos de corte. Entonces, es reversible menos de 20 minutos y más de 20 minutos y existe necrosis. Esto es infarto, ya es un infarto agudo de miocardio. Y esto se puede traducir en el electrocardiograma o en la elevación de las troponinas. ¿No? Fácil. Muy bien. Aquí tenemos las imágenes. Miren, esta es una inversión transitoria de la onda T. Miren, la onda T negativa, otra onda T negativa, otra onda T negativa, que es isquemia intramiocárdica. ¿Quién le habrá pedido? Depresión. Un amigo de mi mamá. Su amiga de este rato. No se escucha. Estamos escuchando a usted, doctora Magalí. Ya, ahora sí. Entonces, decíamos que la parte de la depresión segmento ST es lesión subendocárdica y la elevación del segmento ST es transmural. Nadie puede fallar esa pregunta. Ahora, a medida que la isquemia, la aterosclerosis va disminuyendo el lumen, ¿no? Va disminuyendo, lo primero que se genera, y esta es posible pregunta de examen, anótense, es la disfunción endotelial y microvascular. Esta disfunción endotelial microvascular lo que va a generar es perfusión subendocárdica reducida. Y alguien se pregunta, dicen, pero ¿por qué el subendocardio? ¿Por qué el subendocardio? ¿Por qué no el epicardio? ¿O por qué no el centro del miocardio? ¿Por qué el subendocardio? Por la distribución de las arterias. Las arterias, ¿por dónde discurren? Por acá, ¿no? Por acá, por encima. Entonces, esta arteria que está llevando su oxígeno con el glóbulo rojo, las primeras células se van a consumir y las van a dejar al último, al endocardio. Por eso lo que existe es perfusión subendocárdica reducida. Y lo que va a existir es alteración del metabolismo y un segmento ST anormal. Luego existe la fibrosis miocárdica y la disfunción diastólica. Recuerden, ¿cómo se alimenta o en qué fase del ciclo cardíaco se alimenta el corazón? En la fase diastólica. Por eso acá se altera la diástole, la disfunción diastólica. ¿Cómo puedo evidenciar la disfunción diastólica? Por ecocardiografía. ¿Ok? Por ecocardiografía. Y obviamente existe alteración segmentaria reducida. Y esta alteración segmentaria reducida, dice segmentaria,
Es lo que nosotros vemos en la ecocardiografía como hipocinesia, ¿no? Alteraciones mecánicas, acinesia, discinesia. Esto significa que existe una alteración segmentaria de parte del corazón. Lo mismo en la motilidad regional y al final llega la disfunción sistólica. Y la cardiopatía isquémica es una causa de insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien. Ahora, cómo ya estamos en la mitad de la clase? Con eso terminamos. ¿Cómo es la manifestación clínica? ¿De qué viene el paciente? ¿Cómo viene el paciente? Primero es asintomático. Yo creo que ahora todos, la mayoría de nosotros, debemos tener algún grado de aterosclerosis, ¿no? Pero estamos asintomáticos, no nos quejamos. Pero cuando ya un paciente empeora la aterosclerosis, le va a doler el pecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Nosotros sabemos que tenemos el miocardio, ahí tenemos el miocardio que necesita oxígeno, y una persona entra en taquicardia porque hace ejercicio. Entonces, como no le llega oxígeno, disminuye la cantidad de oxígeno, activan receptores del dolor y el paciente se queja de dolor porque no le llega oxígeno. Ya esto se denomina angina. ¿Qué es la angina? Es un dolor torácico causado por isquemia miocárdica. Eso es angina. Y alguien preguntará, pero doctor, un dolor torácico también puede deberse por una disección aórtica, por un derrame pleural, por una neumonía. Eso ya no es angina. Será dolor tipo pleurítico, será una costomiocarditis, ¿no? Será una pericarditis, una costocondritis. ¿Me dejo entender? Ya no es angina. La angina es un dolor torácico por isquemia miocárdica. Y alguien dirá, pero ¿y cómo puedo identificar la isquemia miocárdica? ¿Por los factores de riesgo o por una prueba de esfuerzo? O porque en el electrocardiograma tienes datos de cardiopatía isquémica. ¿Me dejo entender? Eso es la angina. Ahora, esta angina es, se divide en varias, ¿no? Angina típica, atípica, o angina estable o angina inestable. Esta angina tiene una característica, una naturaleza que es creciente y decreciente. Significa que con el ejercicio aumenta, ¿ok? Eso es creciente, con el ejercicio aumenta y con el reposo disminuye el dolor. Y la duración suelen ser entre 2 a 5 minutos. Esto nos podrían preguntar, sí, es una pregunta muy detallada. No han entrado preguntas así, pero es bueno saberlo. ¿Cómo? Yo sé que este dato me voy a olvidar en un futuro. ¿Qué tengo que hacer, señores? Flashcards. Exacto, tienen que hacerse una flashcard en su Excel en la nube. Porque no van a hacer de todo, ¿no? Porque les va a quitar mucho tiempo. Y el dolor de la angina, ustedes saben que normalmente se irradia a los hombros y a los brazos. Si es un dolor que se irradia a los trapecios, ya no es de origen isquémico. Esto pudiera tratarse más de una pericarditis. Trapecio, pericarditis, trapecio, pericarditis, trapecio, pericarditis. ¿Ok? No se pueden olvidar. Y la angina estable normalmente puede ser desencadenada por el frío. Estas épocas, como está haciendo mucho frío en toda Bolivia, clásico, ¿no? En las mañanas llegan pacientes a urgencias por dolor de pecho. Clásico, por neumonía, resfrío. El estrés, el ejercicio. Si suele durar menos de 20 minutos o que este dolor cede con administración de nitroglicerina o reposo. Esa es la característica de una angina estable. Y todo lo que no cuadra con esto es una angina inestable. Por ejemplo, que no cede con el reposo, ¿no? Principalmente a eso se denomina anginas inestables. Entonces, el paciente llega con este signo de Levine, ¿no? Donde refiere que el paciente se toca el pecho porque le duele y viene con este signo. Hay pacientes que les duele el pecho cuando están en reposo, ¿no? Digamos, están acostados, están reposando y a eso se denomina angina de decúbito. Hay casos que también a los pacientes les duelen por la noche, eso se denomina angina nocturna. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen telediastólico, es decir, cuando una persona todo el día está en bipedestación,
la sangre se acumula en los miembros inferiores. Cuando ya se acuesta, ¿no? Ya está reposando, esta sangre retorna y por lo tanto aumenta el volumen telediastólico y puede generar angina nocturna. Y la angina de esfuerzo, normalmente cuando una persona hace ejercicio o algún tipo de resistencia, y esta suele desaparecer con el reposo o en un lapso de 1 a 5 minutos o con medicación de nitroglicerina porque es el vasodilatador importante. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿cómo expreso la gravedad de esta angina, el dolor torácico de origen isquémico? ¿Cómo expreso? Con esta clasificación funcional de la New York Heart Association o de la clasificación de la Canadian Cardiovascular Society. Aquí se clasifican en 4, 1, 2, 3 y 4. Ojo con esto, señores. Esta tabla es importante, es relevante. Así que en su resumen, en su mapa mental, tiene que estar esto. Tiene que estar, porque fija, por lo menos como opción, les van a preguntar. Les van a preguntar. Entonces, la clase uno es un paciente que tiene cardiopatía isquémica, pero no origina fatiga excesiva, ni palpitaciones, ni disnea, ni dolor anginoso. Es un paciente que tiene cardiopatía. Sabemos que está enfermo del corazón, pero no le genera ningún síntoma. En la 2 hay una limitación leve. La actividad habitual, como por ejemplo vestirse, ¿no? Origina fatiga o palpitaciones, disnea o dolor torácico, ¿no? Hay una limitación leve. En la 3 hay una limitación considerable a la actividad física. Por ejemplo, una actividad física menor de lo habitual, ahí esto pueden resaltar, memorizar, genera clínica. Y un paciente con clase funcional 4, es que cuando a la mínima molestia, o sea, la mínima actividad le impide realizar actividades físicas importantes y le generan clínica. Entonces, por eso nos refiere que si emprenden cualquier actividad física, intensifica dicha molestia. Esto nos pueden preguntar como caso clínico, como una pregunta cerrada, etcétera. ¿Ok? Así se van clasificando el dolor anginoso. Ahora, no todos los pacientes vienen con dolor torácico. No todos. No todos. Entonces, hay pacientes que por algún otro síntoma pueden tener cardiopatía isquémica. Entonces, a estos se denominan los equivalentes anginosos. Estos equivalentes anginosos. Dice, equivale a que el paciente pueda tener cardiopatía isquémica. ¿Y en quiénes se dan frecuentemente? Principalmente en mujeres, en pacientes diabéticos, en pacientes ancianos. Esos son el grupo de pacientes que suelen tener más equivalentes anginosos. ¿Con qué pueden venir? Pueden venir con disnea, con náuseas, con fatiga y desmayos. Y estos pueden decirnos que pueden tener cardiopatía isquémica. Y alguien dirá, nos preguntará, ¿y qué vamos a hacer en estos casos? ¿Cómo los vamos a abordar? Les vamos a pedir pruebas de esfuerzo para ver si realmente tiene alteraciones. ¿Ok? De la angina vasoespástica, sabemos que son de origen transitorio, que está relacionado con el tabaquismo, cocaínas, anfetaminas, y el tratamiento son los antagonistas de calcio. Muy bien. ¿Qué otras causas más, qué otras molestias torácicas más pueden tener, pueden generar clínica? Una de ellas es cardiopatía microvascular. La cardiopatía microvascular principalmente se detecta con pruebas de reactividad coronaria, por ejemplo, a la adenosina, acetilcolina y nitroglicerina. Obviamente esto no es frecuente, no debería de preguntarse en un examen de la residencia porque pues esto ya es más un poquito de subespecialidad. Sin embargo, aquí se han demostrado que puede haber una nocicepción cardíaca anormal. Y si hay una nocicepción cardíaca normal, el tratamiento es la imipramina. ¿Ok? Posible pregunta de examen, imipramina para nocicepción cardíaca anormal. La exploración física. Llega el paciente, te dice, doctora, doctor, me duele el pecho, ¿no? Me duele el corazón.
¿Y de cómo sabe que le duele el corazón? Porque hago ejercicio, me duele y reposo o tomo mi nitroglicerina y cede el dolor. Perfecto. Es un dolor anginoso. No es por neumonía ni por derrame pleural. Lo reviso. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar si el paciente tiene aneurisma de aorta abdominal, soplos, los pulsos arteriales cómo están. Voy a buscarle datos de dislipidemia como xantomas, xantelasmas, fondo de ojo, anemia. Le voy a pedir TSH, T3, T4 para ver cómo están las hormonas tiroideas, cardiomegalia, soplos. Hago hincapié en el sistema cardiovascular. ¿Qué le voy a pedir en el laboratorio? Le voy a pedir hemograma, le voy a pedir glucemia, creatinina, NUS, electrolitos, perfil lipídico, todos estos. Muy bien. Y aquí lo que nos resalta es que dentro de los reactantes de fase aguda, tenemos un predictor de riesgo independiente que es la proteína. Entonces, cuando está elevada la proteína C reactiva, es un riesgo independiente para cardiopatía isquémica. Eso es clave. ¿Y qué le voy a pedir? ¿No? Lo reviso al paciente, le ausculto, le voy a pedir su radiografía de tórax y principalmente su electrocardiograma de 12 derivaciones. Esto le voy a pedir. Y en este electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué cosa pudiera encontrar? Obviamente, las alteraciones eléctricas, cambios en el segmento ST, datos de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué pudiera tener hipertrofia? Porque tiene hipertensión arterial sistémica y sabemos que está alterada la poscarga. Alteraciones de la conducción intraventricular, cambios dinámicos en el segmento y en la onda T. En resumen, cambios en el segmento ST y onda T con datos de hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, llega un paciente, dice con dolor en el pecho, ¿no? Llega un paciente con dolor en el tórax y no sabemos si realmente es cardiopatía isquémica. No, no, tú dices, esto podría ser un espasmo esofágico difuso, pudiera ser una neumonía, pudiera ser un derrame pleural. A ver, ¿qué vamos a hacer para ver si realmente el paciente tiene cardiopatía isquémica? Le pedimos una prueba de esfuerzo. Entonces, esta prueba de esfuerzo es un paciente que está monitorizado con tensiómetro, bla, 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 presión arterial, signos vitales, etcétera, y se demuestra alteraciones electrocardiográficas. Entonces, por ejemplo, esto es un paciente que está en reposo. Miren, vamos a imaginarnos que esta es la derivación de 2 o la D2 larga. ¿Ok? Entonces ahí tienen la onda P, Q, R, S, I, normal. Al paciente se le somete a la prueba de esfuerzo, ejercicio. Y aquí dice, ¿no? En derivación B4 se ve en reposo, panel superior, es esta, ¿no es cierto? Después de 4.5 minutos de ejercicio, al paciente se le hace trotar, se le hace trotar. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué es esto? Predecir del este. Exacto, un descenso del segmento ST. ¿Qué nos traduce? Que hay una lesión. Endocárdica. Perfecto. Vendocárdica. Entonces decimos, este paciente tiene prueba de esfuerzo positivo para isquemia, para isquemia. Entonces en los exámenes de cardiología, para los cardiólogos, les dicen cuándo se dice una prueba de esfuerzo que es positiva. Cuando el segmento ST existe una depresión plano descendente mayor a 0.1 milivoltios por debajo de la línea basal, es decir, del segmento PR que dura más de 0.08 segundos. Esto es un concepto ya de cardiólogo, que un médico general pues no necesariamente tiene que saber esto, ¿ok? Pero así más o menos se traduce, porque esto es un simple, ¿no? Es algo muy simple, porque al final de esto tienen varios protocolos. Ahora, ¿cuándo se interrumpe una prueba de esfuerzo? ¿Cuándo decir, no, señor paciente, tranquilo, ya no vamos a continuar con la prueba de esfuerzo? El paciente se queja de dolor torácico, el paciente tiene disnea, mareos, hay una depresión del segmento ST mayor a 0.2. Lo vamos a infartar al paciente. Disminución de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros o algún tipo de arritmia ventricular que pueda llevar a la muerte súbita. Estos voy a interrumpir.
¿ok? Estos han sido preguntados en los exámenes de la... No, esto es profundo, este es un concepto ya de cardiólogo. Entonces, para los que van a ingresar a los primeros lugares, pues probablemente tengan que memorizarlos todos estos datos. Pero pues les estoy dando la lógica más o menos, cuáles son los criterios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay otras pruebas de esfuerzo que no deben realizarse en estos escenarios clínicos, que no es relevante para el examen de la residencia, y hay otros métodos de estudio para ver si el corazón tiene datos de isquemia miocárdica. Ahí vamos a encontrar la perfusión miocárdica de reposo. Aquí tenemos un miocardio sano, aquí tenemos un infarto no transmural de pared inferior, y aquí un infarto transmural donde la perfusión miocárdica está alterada. Estos pruebas de esfuerzo pueden ser generadas por radioisotopos, sobre todo el talio 201 o tecnesio 99 con ese STAMI-B, que puede hacerse durante el ejercicio. Y alguien dirá, pero doctor, si el paciente está amputado, si el paciente está en silla de ruedas o no puede movilizarse, ¿qué hacemos? Hacemos la prueba de esfuerzo farmacológico. ¿Qué dice Harrison? ¿Qué medicamentos utiliza? Pueden activar su micrófono. O revisen el resumen o el libro de Harrison. ¿Qué fármacos están indicados para prueba de esfuerzo farmacológico? Dobutamina. Vasoactivos, adenosina, Adenosina. talio, Dipiridamol, atropín, Dobutamina. Dobutamina. dipiridamol, Aco. Muy bien, doctores. Tres fármacos. Tres fármacos para poder realizar prueba de esfuerzo farmacológico. Es lo que ustedes han mencionado. La dobutamina, que es lo que más se utiliza, el dipiridamol o la adenosina. Esos tres. ¿Por qué no se utiliza tanto el dipiridamol o la adenosina? Por el fenómeno de robo coronario. Entonces, preferentemente se utiliza dobutamina. Y alguien preguntará y dirá, entonces se puede administrar, hay que introducirle catéter venoso central. En algunos casos sí, ¿no? Se introduce el catéter venoso central por la yugular y se pone dobutamina, y la dobutamina es un beta 1 enotrópico. Entonces esto estimula a que el corazón pueda latir más rápido y se hace la ecocardiografía y se ve, ¿no? Si el corazón tiene asinesia, disinesia, hipocinesia, y podemos decir que el corazón está latiendo de manera normal o tiene alguna alteración segmentaria. ¿Ok? El libro de Harrison nos muestra aquí un algoritmo de la valoración en paciente con certeza o sospecha de cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son las indicaciones posibles para la prueba de esfuerzo? Nos está diciendo a quiénes le vamos a solicitar prueba de esfuerzo. Paciente con diagnóstico incierto, o sea, no sé si realmente es cardiopatía isquémica. Valoración del paciente en su capacidad funcional. Yo quiero ver si el paciente está bien. Valoración adecuada entre un programa terapéutico para cardiopatía isquémica. Si yo quiero ensayar algún medicamento, no quiero hacer algún ensayo clínico aleatorizado y demás. Y la puntuación muy anormal en el calcio, esto en los estudios de imagen. ¿El paciente puede hacer ejercicio? Sí. Entonces, le hago la prueba de esfuerzo con electrocardiograma en reposo. No, se realizará prueba de esfuerzo sin fin. Si tiene signos desorientadores del electrocardiograma en reposo, hago estudios de imagen. Y estos estudios de imagen puedo utilizar PET, resonancia magnética, gamografía de perfusión o una ecocardiografía bidimensional. Entonces depende del escenario clínico. Luego tenemos estudios de imagen. La ecocardiografía es importante a todos los pacientes que tengan angina crónica, infarto, falla cardíaca. Las pruebas de esfuerzo con otros estudios como el PET, resonancia, radionuclídeos y el score de calcio coronario que puede clasificarnos la puntuación de Angston para ver el riesgo de cardiopatía isquémica. El gol estándar para ver cómo realmente están nuestras arterias coronarias es la arteriografía coronaria.
Por ejemplo, a ver, no sé, los que están en cocha, ¿cuánto vale un cateterismo cardíaco? Diagnóstico. Yo quiero saber solamente diagnóstico para ver cómo están mis arterias coronarias. ¿Cuánto creen? Más o menos, no sé cuánto estará. O en, no sé, en La Paz, en Santa, más o menos. Bueno, entonces ustedes ven acá una arteriografía coronaria donde se evidencia la estenosis. Miren, por ejemplo, acá le ponen contraste y disparan los rayos X y se ve, ¿no? Cómo hay disminución de este lumen. Hay una estenosis en la arteria descendente anterior. Y aquí le ponen el stent y miren cómo el flujo se va recuperando. Luego la arteriografía coronaria, y hemos visto a quiénes vamos a realizar. Y el pronóstico. Tampoco el pronóstico ha sido muy preguntado en los exámenes de la residencia, así que esto se los leo para que puedan leer una repasada, pero no lo tomen como un dato de relevancia. Y el tratamiento, con esto terminamos. El tratamiento es contra la aterosclerosis. ¿Ok? Entonces, la aterosclerosis, ¿no es cierto? Vamos a ir a tratamiento de la dislipidemia, hipertensión, diabetes mellitus y tabaquismo. Y esto suele ser pregunta de examen. ¿Cuánto debe de estar mi LDL? ¿Cuánto es el objetivo? Menos de 70. Para Harrison, para el examen. Porque para la práctica diaria mucho depende de varios scores. ¿Y con qué disminuyo? ¿Con qué medicamento? Con los inhibidores de la enzima glutaril coenzima A, ¿no? Los inhibidores del HMG-CoA. Y estas van a reducir del 25 al 50% de estos LDLs. Y la presión arterial principalmente debe de estar entre 120 y 80 para evitar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Evitar la poscarga. Y el tratamiento antiisquémico se realiza con nitratos, beta bloqueantes, antagonistas de calcio, antiagregantes, moduladores metabólicos, intervención percutánea y la revascularización coronaria. Ahora, veamos. Agentes de primera línea es los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores. ¿Por qué? Aquí es importante entender el por qué. Porque disminuye el consumo de oxígeno por el miocardio. Recuerden que la taquicardia, que la frecuencia cardíaca aumenta el consumo de oxígeno y no nos conviene. Nos conviene disminuir el oxígeno, el consumo de oxígeno. ¿Cómo voy a hacer? Beta bloquear, disminuir la frecuencia cardíaca. Otros medicamentos de segunda línea son los antagonistas de calcio, los nitratos y la ranolacina. Y los medicamentos de tercera línea, principalmente está la ranolacina, si los betabloqueantes y los otros fármacos no han tolerado o no toleran los pacientes y son ineficaces. ¿Qué tienen que saber? Esto ya es farmacología, ¿no? ¿Qué es el mecanismo de acción del nitrato? Venodilatación, porque liberan óxido nítrico. Y aquí tienen las dosis de 0.4 a 0.6 miligramos y tenemos los nitratos de acción prolongada. Incluso Harrison nos da una tabla donde muestran las dosis y las pautas de estos medicamentos. Ahora, dentro de los beta bloqueantes, porque disminuye la demanda de oxígeno, el consumo de oxígeno, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial y la contractilidad miocárdica. Esto tienen que recordar, señores. El beta bloqueador, beta 1, normalmente antagoniza el beta 1, ¿no es cierto? Los beta bloqueadores. Ahora, ¿qué función tienen los receptores beta en el pulmón? Broncoconstricción. Broncodilatación. Broncodilatadores. Eso, muy bien, doctores. Broncodilatación. Los receptores beta 2 broncodilatan. Si yo doy a un paciente beta bloqueante, voy a predisponer a la broncoconstricción. No sé si me dejo entender. Repito, beta 2 produce broncodilatación. Si a un paciente le doy un beta bloqueante, voy a inhibir la broncodilatación y voy a predisponer a la broncoconstricción. Por eso es que los beta bloqueadores se debe tener cuidado, es una contraindicación relativa en el asma y en el EPOC. ¿Ok?
Ojo con eso, ¿no? Lógica, fácil de aprender. Ahora, como sé que el beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca, ojo, voy a tener cuidado a todas las bradiarritmias, a todas las bradiarritmias, ya sea bloqueo ventricular de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿ok? Y otro en pacientes con fenómeno de Raynaud y antecedentes de depresión. También debo de tener cuidado en ese tipo de pacientes. Muy bien. Luego tenemos los calcio antagonistas. Recuerden, esto es importante para la angina de Prince-Metal. Los antiagregantes plaquetarios, principalmente la aspirina, que es un inhibidor reversible de la ciclooxigenasa 4. ¿Cuántos días vive la plaqueta, señores? 120 días. Muy bien. 14 días, ¿no? Entonces, la aspirina, un paciente que evitamos tener, por ejemplo, su efecto de la aspirina por lo menos unos 14 días, ¿verdad? Luego tenemos el clopidogrel, que básicamente bloquea la agregación plaquetaria mediada por los receptores ADP, P2 y L2. Y las dosis está de 300 a 600, principalmente 75 miligramos día. La de 300 a 600 es para síndrome coronario agudo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Luego tenemos otros antiagregantes plaquetarios que, según algunos ensayos clínicos, han demostrado superioridad a los otros antiagregantes plaquetarios, como es el prasugrel y el ticagrelor. Muy bien. Aquí tenemos varios mecanismos de acción de cada uno de ellos. Vamos a resaltar el de la aspirina, que es un inhibidor de la COX, específicamente la COX-1, y del clopidogrel, que son dentro de estas, van a inhibir el PDY12, principalmente entre la adición y la agregación plaquetaria. Aquí tenemos los fármacos antianginosos, ¿no? Los nitratos de acción larga, las reacciones adversas. Los nitratos, como son venodilatadores, con esto terminamos, como son venodilatadores, vasodilatan, pueden ocasionar cefalea. Hiperemia, como vasodilata, más rojo, entonces hiperemia. Como vasodilata, disminuye la resistencia vascular sistémica y predispone a la hipotensión. Y si potencia, puede desmayarse, síncope. Hipotensión postural, taquicardia refleja y lo más terrible es la metemoglobinemia. Entonces, yo he visto algunos casos de metemoglobinemia. Por ejemplo, hay un paciente que ha recibido nitroglicerina, porque era una cirugía cardíaca por cambio valvular aórtico, recibió nitroglicerina por hipertensión, y como a la semana el paciente llega a urgencias diciendo que le falta aire. El motivo de consulta era disnea. Dice, doctora, doctor, me falta aire. Ok, al internito, tómale la saturación. La saturación periférica de oxígeno estaba en 98%. Entonces, ¿cómo te explicas si dices, está saturando bien, pero el paciente tiene disnea? Entonces, ya haciendo un análisis retrospectivo, es que el paciente había recibido nitroglicerina y se estaba tratando de una metahemoglobinemia. Significa que la hemoglobina no suelta fácil el oxígeno. Entonces, no le llega oxígeno a las células periféricas y el paciente obviamente se queja de disnea, fatiga. Eso es la metamoglobinemia. Y las contraindicaciones es la miocardiopatía obstructiva hipertrófica. Para esto necesitan entender, vamos a volver a ver a nuestro YouTube para ver por qué está contraindicado, porque disminuye la precarga. Probablemente solo con hablar no se entienda, pero les voy a mostrar ahí cómo es la miocardiopatía hipertrófica, por qué está contraindicado. A ver, vamos a poner acá miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Obstructiva por ecocardiografía. Vamos a ver ahí. Ujú, ujú. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? A ver, aquí le pondremos va ecocardiografía. Aquí está. Esta está bonita. Voy a poner pausa. Miren, esta es una ecocardiografía transtorácica en la ventana para externar eje largo.
Esta es el septo interventricular. No sé si la pueden evidenciar. Este es el septo. Miren, muy gruesa, ¿no? Muy hipertrofiada. Y esta es la pared del ventrículo izquierdo. Y este pedacito es el ventrículo izquierdo. Este pedacito. Entonces, cuando un paciente, a ver, les voy a explicar, primero vean cómo es una miocardiopatía hipertrófica. Otra vez, miren, ahí está. Miren, este es el septo interventricular. Ese es el septo interventricular. Esta es la pared del ¿no? El ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo. Entonces, un paciente que pierde líquido, ¿qué creen que pasa? Pierde líquido, pierde precarga y estos se besan, se, se unen. Y al unirse, ya no sale aquí a la aorta el volumen sistólico. Entonces, a un paciente que tiene hipertrofia miocárdica, tenemos que darle volumen, aumentar la precarga. Entonces, al aumentar la precarga, el volumen, esto se va a llenar y va a tener un buen volumen sistólico. Pero imagínense que le quito la precarga, le disminuyo la precarga. ¿Por qué? Porque tiene diarrea o porque le doy nitratos, porque venodilata, disminuye la precarga. Entonces, este volumen sistólico ya no sale, digamos, 80 ml, sino 30, 40 y el paciente hipotensa y se muere. Por eso es que los nitratos están contraindicados en miocardiopatía obstructiva hipertrófica. ¿Por qué? Porque disminuye la precarga, porque es venodilatador, señores. A mí de nada me sirve que ustedes memoricen. Necesito que entiendan el por qué y el de cómo. Eso hace un buen clínico. ¿Ok? Los beta bloqueadores, su reacción adversa, habíamos dicho que es la depresión, la bradicardia, el broncoespasmo. Habíamos comentado que en crisis asmática, en época exacerbada, tenemos que tener mucho cuidado. Y las contraindicaciones, obviamente, paciente que esté con bradicardia es que extrema, en choque cardiogénico, en crisis asmática, en vasculopatía periférica grave, en falla cardíaca, todo paciente que tenga disminución de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Antagonistas de los calcios, lo mismo similar a los beta bloqueantes. Y la ranolacina se ha demostrado que predispone reacciones adversas como mareos, estreñimiento y síndrome de intervalo de QT largo. Y está contraindicado en pacientes con cirrosis hepática. ¿Ok? Luego tenemos otros medicamentos que vamos a verlos, esto en la insuficiencia cardíaca, sobre todo con relación a la ivabradina. Sabemos que la ivabradina es un inhibidor específico del nodo sinusal de los canales de sodio que están indicados en pacientes que tienen mayor o igual a 70 latidos por minuto o en combinación con un beta bloqueante o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y el manejo, la prevención secundaria con agentes antiplaquetarios, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la prevención secundaria y tratamiento con los beta bloqueantes. ¿Cuáles de los beta bloqueantes han demostrado disminución de la morbimortalidad? Carvedilol, metoprolol y el bisoprolol. Tratamiento antianginoso, principalmente los nitratos, porque vasodilatan. Y aquí en nuestro medio tenemos el dinitrato disosorbide y el mononitrato disosorbide. Y los moduladores metabólicos, que tenemos la ranolacina. En pacientes que tienen angina y falla cardíaca, ahí se predispone manejar primero la falla cardíaca. Y con eso terminamos. Esto es clave, señores. Clave, clave. ¿A quiénes vamos a revascularizar? ¿A quiénes vamos a revascularizar? A pacientes que estén en fases inestables de la enfermedad, que a pesar de darle nitrato
A pesar de darle beta bloqueantes, a pesar de darle calcio antagonistas, a pesar de darle moduladores metabólicos, el paciente continúa con dolor torácico. A esos pacientes tienen indicación de revascularización, ¿ok? Principalmente. Aquí tenemos un algoritmo para el tratamiento con cardiopatía isquémica. Iniciar el tratamiento médico, reducir al mínimo los factores de riesgo y ASA o clopidogrel si no lo tolera ASA. ¿Existe signos de alto riesgo? Sí, tiene una menos del 40% de la fracción de eyección. Tiene sí, se refiere a una arteriografía coronaria, un cateterismo cardíaco. ¿Las características anatómicas indican que el paciente es idóneo para revascularización? Sí. ¿Cómo está? Tiene afectación. Miren, un solo vaso, una arteria coronaria, ahí está indicado la PCI, que es la intervención coronaria percutánea, es decir, el stent, señores, el stent. ¿Ok? Si tiene afectación de múltiples vasos, tres vasos, la arteria coronaria derecha, la descendente anterior, la circunfleja, tres vasos, dos y tres, ahí voy a la cirugía de revascularización. Eso no se pueden olvidar. ¿Ok? Enfermedad de tres vasos es indicación de revascularización coronaria. Entonces, aquí tenemos la intervención percutánea, sobre todo a pacientes que son resistentes al tratamiento y que tengan uno o dos vasos de lesión. ¿Ok? La derivación coronaria, ustedes vean acá, miren, esta imagen se saca de la aorta una rama y tenemos aquí, por ejemplo, la mamaria, una de estas, para hacer la revascularización. O también se puede utilizar la safena como puente entre la aorta y la arteria coronaria distal que está con la lesión obstructiva. ¿En quiénes se van a realizar la derivación coronaria con injerto? En pacientes que no tengan una comorbilidad grave y que sabemos que dentro de estos el 10 al 20% de los casos se producen oclusión de estos injertos, pero principalmente en pacientes que tienen enfermedad de tres vasos, ahí está indicado la derivación coronaria con injerto. ¿Ok? Muy bien, señores. Ahora sí, vámonos a las preguntas. ¿Qué preguntas no han podido contestar del examen? Digo, de las preguntas que les han enviado. Vamos a irnos a repasar algunas preguntas. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, solo. Repaso para ustedes. ¿En quiénes están indicado la revascularización coronaria? El libro de Pacientes con Harrison como enfermedad dato de tres 16 o vasos. 15. Ya, muy bien, Diabéticos. muy bien. ¿En quiénes están contraindicados los beta bloqueantes? Pacientes Asmáticos. asmáticos. Dientes asmáticos, EPOC. Radiarritmias. Eso, muy bien, Asmático. radiarritmia. Urticaria severa. Eso, muy bien. Los nitratos, ¿en quiénes están contraindicados? Miocardiopatía Cardiopatía hipertrófica. 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 Eso, Sí, muy para bien. Muy bien. Ya, permítanme. A ver. Muy bien. A ver, eh, vamos a resolver algunas preguntas, las mismas preguntas que les han enviado en PDF, ya las están subiendo a la parte eh, de casos clínicos y autoevaluaciones. Muy bien, vamos a comenzar ahora a resolver algunas preguntas. No sé si tienen alguna pregunta del PDF que les han enviado. Yo quedé con una pequeña duda, doctor. A ver, dale, doctor. En la pregunta 33, no sé si puede volver. Ya, a ver, voy a abrir el PDF. Permítanme un ratito.
¿Pueden ver mi pantalla? No. Aún no, doctor. No, doctor, no, doctor. A ver. Perdón por no grabar. La causa más frecuente de la cardiopatía isquémica es el ataque aterosclerótico, ¿no? En la placa de una arteria epicárdica o varias, que disminuye la circulación sanguínea en una región y la perfusión insuficiente. Perfecto, muy bien, doctores. Siguiente pregunta. Una de las siguientes opciones no tiene relación a la cardiopatía isquémica. Esta es una pregunta similar que ha ingresado en los exámenes previos. ¿Cuál es la respuesta? Pueden contestar en el chat. Ácidos grasos trans. B. La B, ¿Ya? Insaturados. Eso, insaturado. muy bien, muy bien. Entonces, miren, como se han dado cuenta, esto en la clase no lo vimos, porque no puedo repetir todo lo que dice el libro, ¿verdad? Hay puntos claves. Entonces, estas preguntas, todos los días la vamos subiendo, vamos creando, vamos subiendo, como caso clínico o flashcard, ¿no? Entonces, es importante las preguntas. Y el doctor que comenzó y otro doctor es, doctoras, igual, es el ácido cis insaturados. Entonces, la cardiopatía isquémica guarda relación estrecha con la alimentación en grasas de tipo trans. Ojo, Trans. trans. Carbohidratos, Transexual. perdón. Carbohidratos, tabaquismo y vida sedentaria. Perfecto, muy bien. Veamos a las otras. Esta sí la vimos en la clase. ¿Cuáles son los factores determinantes de la necesidad de oxígeno por parte del miocardio? Pueden contestar en el chat. Todos. Todos. Eso, ya están capísimos. O sea, ya cardiopatía isquémica lo están dominando. Me parece genial. Muy bien, señores. Todos es la respuesta. El miocardio controla el suministro de oxígeno, bla, 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 bla. Los factores determinantes de la demanda de oxígeno son frecuencia cardíaca, contractilidad y la presión sobre la pared de miocardio. Muy bien, doctores. Next. La capacidad de transporte de oxígeno de la sangre depende de... Todos. 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 Oye, Todos. ya están muy capos, ya. Sí, 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 muy bien. Excelente, todos. Muy bien. La justificación ya, la vamos a pasar por cuestión de tiempo. A ver, veamos con esta. El HDL. 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 ¿Sabe? Tiene que ser menor. Sí. HDL menor a 40. Eso, muy bien. Bien, doctores. Yo creo que si están en este ritmo, van a entrar en los primeros lugares, señores. A un principio uno cuando comienza el curso está motivado, disciplinado, bien, ¿no? Pero o sea, cuando llega septiembre, noviembre, bajan, baja, ¿no? La motivación, etcétera. Y ahí pues depende mucho también de sus compañeros, etcétera. Vamos a estar viendo. ¿Ok? Perfecto. El HDL es el colesterol bueno. Todo el mundo lo sabe. Es el colesterol que limpia las grasas de nuestro cuerpo. Cuanto mayor colesterol HDL tengamos, mucho mejor. Excelente, doctores. Muy bien. Vamos con esta. Conservar la superficie protrombótica. Disminución de la diabetes. Conserva la superficie protrombótica. En sí, el endotelio normal tendría que ser antitrombótico porque si no toda la sangre estaría coagulada. Excelente su análisis, doctor. Ahí viene mucho su lógica, ¿no? Su criterio que ha formado. Muy bien. Excelente, doctor. Obviamente, no puede ser protrombótico, todos estaríamos coagulados, ¿no? Con embolias, infartos, enfermedad arterial periférica, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos con esta.
Todos son parte. Todos. Todos. Ok. Alguno podría dudar con esto, ¿no? Matriz intercelular debajo de Sí. la íntima, ¿no? Pero como ya tienes dos correctos, acumulación de grasa, fibroblastos, células de músculo liso, entonces, si ya tienes dos correctas, todas son parte, ¿no? Y aquí en la justificación dice claramente, ¿no? Se define a través de cambios funcionales, todos los culminan, acumulación de grasas, células de músculo liso, fibroblastos, matriz intercelular por debajo de la misma. Muy bien. Esto está un poco ya difícil. La segunda, cuando el diámetro disminuye en un 25%, la circulación en reposo disminuye. Muy bien. ¿Y cuánto debería de ser de diámetro? ¿Qué dice Harrison? 80%. 50%. Eso, doctor. Muy bien. Esta es una pregunta difícil, ¿eh? Yo creo que ese de valor de memorizar el 85% hasta febrero, ojalá, pues se mantenga en nuestra memoria, en el hipocampo. Pero pues sí está difícil, ¿no? Está. Entonces, vamos a ver. Excelente. La aterosclerosis, bla, 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 bla. Y aquí dice lo que dice la doctora, ¿no? Cuando el diámetro se reduce cerca del 80%, la circulación en reposo llega a disminuir. Si se reduce aún más del orificio estenosado, puede disminuir el flujo coronario de manera notable y causar isquemia miocárdica en reposo o con un mínimo de esfuerzo. Excelente. Muy bien. Y estamos terminando. Aumento de antitrombina 3. El antitrombina. Bien, cuál es el argumento? Cuál es la explicación? Es que la antitrombina es un mecanismo para evitar que se formen coágulos. Por eso es antitrombina. Eh, Muy bien, doctor. ¿Y qué es medicamento actúa un... sobre la antitrombina o potencia la antitrombina? ¿No son Leparina. las tipo? La heparina. Eso, Heparina. Noelia Linares. Bien, bien, Noelia. Bien, doctora Linares. Muy bien. La heparina, ¿no? La heparina sódica, la enoxaparina, pues son medicamentos anticoagulantes, ¿no ven? Entonces, el mecanismo de acción es potenciar la antitrombina, ¿no? Es potenciar la antitrombina. Perfecto. Ujú.